Hola, bienvenidos una vez más a Abandona Toda Esperanza. Yo soy Fran J. Ortiz y tú no, pero si has llegado hasta aquí, es muy posible que te pueda interesar algo de lo que te vaya a contar ahora. Este es el segundo de una tanda de 4 vídeos. En el anterior explicaba por qué grabo tantos seguidos, porque he estado fuera de combate audiovisual durante un tiempo, y las columnas sí que he seguido publicándolas y se han acumulado las reseñas y las recomendaciones. Si en el vídeo anterior hablaba de dos ediciones, o tres, mejor dicho, de Frankenstein, de Mary Shelley, de la adaptación de Guillermo del Toro, pues ahora vamos con cuatro cómics, cuatro novelas gráficas que tienen en común que se trata de cómics biográficos. Esto es un género que he tratado mucho en mis columnas, más que nada porque aparte de que me interese, el mercado da las posibilidades para ello. Se editan todos los meses varios cómics biográficos y los leo según el interés que tiene para mí tanto la figura protagonista como el cómic per se, es decir, el interés que pueda despertar en mí el guionista, el dibujante o la obra en general, según las críticas que se hayan publicado de ella y los comentarios de los aficionados y de los especialistas. En este caso, como digo, vamos a hablar de cuatro cómics, todos ellos, si no me equivoco, de editoriales distintas. El primero no es ninguna sorpresa porque es una segunda parte de una serie que finalmente parece que tendrá cuatro entregas. Me estoy refiriendo a Galdós y la ceguera. Galdós y la ceguera forma parte de lo que podríamos llamar la colección Galdós, porque los títulos completos van cambiando. El primero fue Galdós y la miseria, este Galdós y la ceguera. Todos ellos tienen a un mismo guionista, el Torres, que es el alma mater del proyecto. Y en principio, como él comenta en el prólogo, iban a ser dos entregas, pero al final van a ser cuatro. Digamos, la vida de Galdós, por lo visto, tiene bastante que contar. Hay que aclarar que es una biografía novelada, quiero decir, se basa en principio en hechos reales y en la vida de Galdós, pero hay elucubraciones que pueden ser ficticias, ¿vale? Para que nadie se sorprenda, no es un cómic biográfico al uso. Cambia el dibujante, ¿vale? En esta segunda entrega tenemos a Alberto Hernández Rivero, que en principio yo creo que será el que, salvo problemas de última hora, se mantendrá en el resto de la serie. Y edita, como el volumen anterior, Nuevo 9, la editorial Nuevo 9. Eh, ¿De qué va Galdós y la ceguera? Bueno, si habéis leído Galdós y la miseria, pues ya sabéis que este proyecto del Torres se centra en los últimos años de vida del escritor. Escritor, recordemos, canario, pero paradójicamente tras su traslado a Madrid fue el escritor que mejor describió a la capital de España en la segunda mitad del siglo XIX. Recordemos que es el autor clave junto a Clarín y a Emilia Pardo Bazán de lo que llamamos la literatura realista española, el realismo español. Emilia Pardo Bazán, por cierto, ahí la tenéis en la cubierta, porque fue compañera, fue amiga y amante de Galdós durante un tiempo. Se ha publicado la correspondencia entre ambos. Si os interesa Emilio Pardo Bazán, por cierto, tenéis una columna, luego la enlazaré también junto con la columna sobre cómics biográficos, sobre Emilia Pardo Bazán, ¿vale? Sobre algunos libros de y sobre ella. Galdós y la ceguera continúa la historia de Benito Pérez Galdós, el autor, recordemos, de Misericordia, Fortunata y Jacinta, Marianela, Tormento, Miau, la de Bringas, muchísimas novelas y obviamente la saga de los episodios nacionales que también ha adaptado en un par de ocasiones José Pablo García al cómic. Continúa la historia de Galdós. El cómic arranca en el Madrid de las últimas horas de 1919, ¿vale? Es decir, 1919, ya ha entrado el siglo XX, por lo tanto tenemos a un Galdós en sus últimos días de vida, muy enfermo, ciego, y a partir de sus recuerdos y la relación que tiene con diversas mujeres concretamente, pues se desarrolla una historia, digamos, de una especie de, salvando las distancias, una especie de thriller político institucional, porque, digamos, hay una familia que es la propietaria de la residencia de Galdós, y la mujer de, digamos, el terrateniente o el propietario de la vivienda tiene una gran importancia. También tiene mucha importancia una chica más joven que se dedicó a la prostitución,
y que se ha convertido en una especie de protegida de Galdós y ejerce pues de enfermera, lo cuida en los últimos días, y la propia Emilia Pardo Bazán, que aparece en el cómic y tiene una presencia muy importante. El dibujo de Hernández Rivero, un dibujo estupendo que remite a pues a mostrar el Madrid de esa época y que remite pues a las imágenes que se conservan del propio Galdós, de Emilia Pardo Bazán, etcétera. Y bueno, muestra los distintos espacios de Madrid y a cómo todos estos personajes se interrelacionan entre sí. Obviamente, recomendable leer primero Galdós y la miseria y después Galdós y la ceguera. La historia se sigue bien, no hace falta que esperéis a que se publiquen los volúmenes siguientes, pero sí que es importante pues tener conocimiento de lo que ha ocurrido antes. Para entendernos, no son las aventuras de Galdós a lo Tintín o a lo Blake y Mortimer, quiero decir, es una historia serializada, aunque sí que cada edición pues tiene, cada volumen se centra en una serie de acontecimientos. Galdós y la ceguera de El Torres y Alberto Hernández Rivero. El segundo está protagonizado por un personaje que aparece en Galdós y la ceguera, que es ni más ni menos que Unamuno, autor más joven que Galdós, representante de la generación del 98, junto con Azorín, Machado, Baroja, Valle Inclán, etc. Esta obra del guionista Rafael Jiménez Sánchez y el dibujante Carlos Aguilar Ebles se subtitula Unamuno, el subtítulo es Entre los unos y los otros, con H, como él lo escribió en alguna ocasión, edita Carten, y tienen como con la obra anterior, aparte de una cierta ambientación histórica y está relacionada pues, con dos figuras de la literatura española canónica, que se centra en los últimos años de vida de los personajes. Esto podría matizarlo más, pero no quiero hacer spoiler. Simplemente recordar, pues eso, que Unamuno fue el autor de San Manuel Bueno Mártir, Niebla, del sentimiento trágico de la vida, Abel Sánchez, grandes novelas de la literatura española de la primera mitad del siglo XX, pero que también fue catedrático de la Universidad de Salamanca, que acabó de forma abrupta por una serie de sucesos que, si queréis conocer, aparte de aquí, en este mismo cómic, pues si veis la película Mientras dure la guerra, de Amenábar, con Carre Lejalde interpretando a Unamuno, pues ahí tenéis un buen resumen de esto. Hay que recordar que Unamuno en principio apoyó a los que se sublevaron contra la República, y que luego los criticó cuando vio que lo que llegaba no era lo que él pensaba que iba a llegar, sino que llegó otra cosa bastante más infausta. El estilo del dibujante, de Carlos Aguilar Ebles, os lo puedo enseñar, es un álbum en bitono, ¿vale? Utiliza este color propio de las fotografías antiguas para ambientarlo en la época. Hay que aclarar que el protagonista de la obra es tanto Unamuno como la ciudad de Salamanca, ¿vale? La ciudad de Salamanca es fundamental, entre otras cosas, porque el proyecto lo edita Carten, pero lo edita en colaboración con las ediciones de la Universidad de Salamanca y con la Casa Museo de Unamuno, ¿vale? Por lo tanto, es fácil entender que la edición cuenta con un prólogo del escritor Luis García Jambrina, que es especialista en Unamuno y ha escrito sobre él, pero que tiene al final material extra tiene una cronología del escritor con fotografías e ilustraciones muy completa, y tiene pues eso, tiene fotografías del escritor, reproducciones, cuadros, etcétera, ¿vale? Es un cómic pensado, aparte para los amantes del cómic biográfico, pues para los interesados en la figura de Unamuno, y que creo que como otros casos similares, pues puede ser una obra que ayude a difundir la figura. O sea, la figura de su protagonista, estaría muy bien que este cómic pues estuviera en institutos, en colegios, en bibliotecas públicas, etcétera, ¿vale? No penséis que es un cómic biográfico al uso, no solo por el protagonismo de la ciudad de Salamanca, sino, como insisto, como un giro argumental que no voy a desvelar, aunque yo creo que se ve venir, pero no lo voy a desvelar para no quitaros la sorpresa.
la sorpresa final. Tampoco esperéis una obra a los Shyamalan, pero bueno, ahí lo dejo. Tercera recomendación de hoy, El sendero del Dalai Lama, ¿vale? De Tom Taylor y Matías Namai. Dos aclaraciones. Tom Taylor no es el Tom Taylor que conocemos la mayoría de los aficionados al cómic, no es el Tom Taylor que ha trabajado para Marvel y sobre todo para DC. Se llama igual y es guionista, pero no es el mismo, ¿eh? Aunque en Wacom están enlazados, bueno, en Wacom y en otros sitios seguro. Yo de hecho cuando llegó a mis manos obviamente pensaba que era Tom Taylor, pero luego cuando vi de qué iba el cómic investigué un poco y digo, no tiene ni el estilo Tom Taylor ni nada, y claro, es que no es Tom Taylor. O sea, sí es Tom Taylor, pero no es Tom Taylor. ¿Me entendéis, no? Bueno. La otra aclaración, el dibujante Matías Namai, que para mí es lo más interesante de la obra. A mí la vida del Dalai Lama, bueno, es curiosa, pero me interesa más la parte, en este caso, el apartado gráfico. Matías Namai es un dibujante polaco-japonés, si no recuerdo mal, del que yo no había oído hablar hasta hace un par de meses, pero la editorial Blume, que es la que edita esto, ha sacado de una tacada 3 novelas gráficas dibujadas por Matías Namai y 2 de ellas guionizadas también por él. Esta es la única que cuenta con un guión ajeno. Una de ellas es una adaptación literaria, 1984, de la cual voy a enlazar una columna donde la comento, que me pareció estupenda, una adaptación muy prolija, muy extensa, muy fiel a la novela de George Orwell. Otra es un cómic sobre la tragedia de Chernóbil. Este no lo he leído todavía, pero cuando lo lea pues lo comentaré en alguna columna. Y finalmente este. Yo si me tuviera que quedar con uno de los dos que he leído hasta ahora, prefiero 1984, ¿vale? Pero si os interesa la figura del Dalai Lama, concretamente del 14º Dalai Lama, ¿vale? Que es el que sigue vivo todavía, pues es una opción bastante interesante. Como insisto, a mí lo mejor de la obra, o lo más interesante, me parece el apartado gráfico. Quizá menos espectacular para mí que en 1984, aunque en 1984 es en blanco y negro con toques de color y aquí es en color. Pero bueno, así creo que os hacéis una idea. Es una biografía bastante completa del Dalai Lama desde su infancia, en una familia muy humilde, es reconocido como la reencarnación del Dalai Lama y bueno, pues cómo eso cambia la vida del niño y se convierte pues en una figura, en una guía espiritual para los adeptos al budismo. Y bueno, pues aquí lo tenéis, El sendero del Dalai Lama de Tom Taylor, el otro, y Matías Namai, editado por Blume, como el resto de obras de Namai. Y finalmente, al ser unos personajes más contemporáneos, pues creo que sobra cualquier presentación. Queen, biografía en viñetas de la banda británica, formada por Freddie Mercury, en paz descanse, ya hace muchos años, malogrado, muerto joven por culpa del SIDA, del virus del SIDA. Freddie Mercury, Brian May, John Deacon y Roger Taylor, ¿vale? La banda británica, autora de temas inmortales, Bohemian Rhapsody, I Want to Break Free, I Want It All, no sé, We Are the Champions, We Will Rock You, The Show Must Go On, Innuendo, y podríamos estar citando temas de Invisible Man, Who Wants to Live Forever, de la banda sonora de Los Inmortales, Hammer to Fall, el tema principal de Flash Gordon, de la película de principios de los 80, en fin. Conocidísima. La novela gráfica se centra en toda la historia del grupo, incluso sus orígenes. En los orígenes se centra en la infancia brevemente de Freddie Mercury, cuando no tenía ese nombre artístico, y luego cómo conoce, al trasladarse su familia a Londres, cómo conoce a los que serán el resto de la banda de Queen, sus primeros escarceos públicos, sus primeras actuaciones con otros nombres, los primeros conciertos, etcétera, etcétera. Como curiosidad, el guionista de la obra es único, que es Emmanuel Marí, pero los dibujantes son una nómina que os lo puedo contar así rápido, 17, 18 dibujantes. Cada capítulo es de un dibujante y por tanto de un estilo. Para que os hagáis una idea, pues os podéis encontrar con esto. Al mismo tiempo que con esto.
también con esto. O con esto. Así hasta casi 20 versiones distintas de Freddie Mercury y el resto de Queen. Como curiosidad añadida, al margen de esta nómina de autores variados, cada capítulo, que ya digo, tiene un dibujante distinto, viene acompañado de un texto en el que se amplía la información del capítulo previo, ¿vale? Es decir, la obra está montada de tal manera. Se presenta el capítulo, viene el capítulo del cómic y luego termina con su explicación, con su ampliación en texto, y esa ampliación en texto acompañado al margen de las propias, de algunas viñetas del cómic, fotos, dibujos, etcétera. Ahí veis cómo se explica el emblema de Queen, que diseñó el propio Freddie Mercury, donde aparecen elementos que representan a los 4 integrantes de la banda. Pues eso. Más allá del valor artístico, que esto puede ser más o menos discutible, tenemos que tener en cuenta que este sí, a diferencia de Galdós y la ceguera o de Unamuno, es un cómic convencional, con todo lo bueno y malo que eso significa. Es decir, se puede aprender mucho de la banda, pero pocas sorpresas y poca creatividad que se salga de ese margen. Pero si eres fan de la banda, pues esto te va a encantar. A mí, yo lo he disfrutado mucho porque a mí Queen es uno de mis grupos favoritos. Lo fue, para mí fue súper importante. Yo creo que Freddie Mercury, no estoy seguro. Freddie Mercury fue la primera. Yo tenía, cuando Freddie Mercury murió, creo que tenía unos 15 o 16 años. Y fue la primera muerte de un famoso, de alguien que no me tocaba a mí de cerca y al que no había conocido personalmente, que sentí, es decir, que me dio mucha pena. Porque yo por aquel entonces escuchaba muchísimo a Queen. Luego, obviamente, los gustos musicales cambian, se amplían, y hoy en día Queen es una banda que me gusta mucho, pero es una más de muchas. Pero por aquel entonces, a mis 14, 15 años, Queen era, yo creo que era mi banda extranjera favorita. Entonces, luego llegó el grunge, descubrí a Nirvana, y luego llegó el heavy metal, etcétera. Pero yo a mis 13, 14 años, Queen eran lo más. Entonces, cuando falleció Freddie Mercury, yo recuerdo que lo sentí mucho, y recuerdo que en la carpeta yo tenía una foto de, entre otras cosas, entre otros ídolos juveniles del cine y la televisión y el cómic, etcétera, tenía una foto de Queen, de la banda. Y eso, si eres fan de Queen, te va a gustar mucho, te va a encantar. Lo edita Manontropo, que sabéis que es la editorial que está sacando la colección La Novela Gráfica del Rock, con bandas y cantantes y solistas de diversos lugares. Han sacado recientemente, recuerdo, cómics de Black Sabbath, por ejemplo, y de... no sé, es que han sacado tantos, de Red Hot Chili Peppers, de Led Zeppelin, de Nirvana, no sé, muchísimo. Pues, pero Queen novela gráfica está al margen de esa colección, y de hecho la colección está editada en tapa blanda y en blanco y negro, y esto es en color y tapa dura. Pues nada, ideal para fans de Freddie Mercury y los muchachos de Queen. Pues esas son las 4 recomendaciones de hoy. Si queréis hacemos repaso como siempre. Queen novela gráfica de Manuel Marí y 17 dibujantes, editado por Manontropo. El sendero del Dalai Lama, edita Blume, con guión de Tom Taylor, el otro Tom Taylor, y Matías Namay, dibujo Matías Namay. Unamuno, entre los unos y los otros, editado por Carten Comics, en colaboración con la Universidad de Salamanca y la Casa Museo de Unamuno. Guión de Rafael Jiménez Sánchez y dibujo de Carlos Aguilar Ebles. Y finalmente la segunda entrega de la serie Galdós, Galdós y la ceguera, con guión de uno de los mejores guionistas que tenemos en este país, que es el Torres, y dibujo de Alberto Hernández Rivero. Y edita, como el volumen anterior, la editorial madrileña Nuevo 9. Y eso es todo. Espero que os haya gustado, ya sabéis, like, campanita, suscribíos, y por favor, lo pido por favor, comentad, porque a mí lo que me gusta no es aquí sentar cátedra y hacer una clase magistral, sino que haya ruegos, preguntas, disensiones, discusiones, elogios, y no voy a decir insultos, pero sí discrepancia, pues me encanta que alguien me diga, pues a mí este cómic no me ha gustado nada, y sobre todo si es argumentado y podemos discutir, pues eso estaría súper bien. Nada, muchas gracias por seguir ahí, nos seguimos viendo y hasta pronto.